Asociación Un Sí por la Vida organizó una charla titulada Prevención del cáncer de piel y cuidado de cicatrices. El fisioterapeuta Cristóbal Espada fue el encargado de compartir datos e información y concienciar a la población sobre este delicado asunto, que es de interés general. Podrán verla en este programa especial. El título es la prevención del cáncer de piel y el cuidado de las cicatrices, en la cual pues doy unos datos importantes respecto a la incidencia. Hablamos de esos factores de riesgo y de cómo prevenirlos, que es lo que sería la fotoprotección, que es una de las cosas más importantes para prevenir el cáncer de piel. Y bueno, terminamos dando unas pinceladas, como al final somos una asociación que se dedica al tema oncológico, ¿no?, a pacientes con cáncer, pues hablamos de los distintos tipos de piel, tanto la piel de la cicatriz como una piel que ha sido radiada por la radioterapia, y acabamos explicando cómo es el masaje de la cicatriz. La importancia de la charla ahora, en la época que viene, ¿no?, pues es muy importante, porque al final el cáncer de piel, la importancia es prevenirlo, no tratarlo. Lo importante es esa atención temprana, ¿no?, esa prevención primaria. Al final es dotar a la población de conocimiento respecto al cáncer y a los distintos tipos de cáncer, cómo poder abordar estos problemas, ¿no?, al final de salud que nos repercuten a todos. Vale, bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Sabemos que es un poquito mala hora, pero bueno. También muchas gracias al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande por cedernos el sitio y los recursos. Y nada, sin más, pues presentaros a nuestro compañero Cristóbal, el fisio de la asociación, que va a dar una charla sobre prevención del cáncer de piel y cuidados de cicatrices. ¿Por qué esta charla en este día de hoy? Pues porque junio está dedicado a los tumores dermatológicos. Como sabéis, cada mes lo dedicamos a un tipo de cáncer diferente, y junio está dedicado a este tipo de tumores porque el 13 de junio es el Día Internacional del Cáncer de Piel. Así que sin más, dejo a Cristóbal con vosotros. Muchas gracias. Bueno, primero daros las gracias a todos y todas por venir. Y bueno, espero que sea entretenida y que la disfrutéis y que os quedéis cositas, ¿vale? Pues bueno, comenzamos. Vuelvo a repetir el título: Prevención del cáncer de piel y cuidado de las cicatrices. Vale, pues bueno, por decir, ¿no?, lo principal, ¿qué es el cáncer de piel? Pues es una enfermedad por la que se forman células malignas, es decir, células cancerosas en la piel. ¿Qué es la piel o dónde se forman estas células malignas? Se forman en la epidermis, que es la capa más superficial del tejido epitelial de la piel. Tenemos tres tipos de células, y es importante hablar de estas tres tipos de células porque son las células que potencialmente puedan ser las que desarrollen ese cáncer, ¿vale? Son las células escamosas, que son las que forman la mayor parte de la epidermis y son las que se encuentran más superficiales. Y en una capa más profunda tendríamos tanto las células basales como los melanocitos. Que los melanocitos, si os pueden sonar, porque son los que se encargan de producir la melanina, que es lo que da el pigmento de color a la piel, el color a la piel. Y que cuando estamos en verano y nos da el sol, pues ese pigmento aumenta porque se produce más melanina, ¿vale? Entonces, pues, como hablaba antes, tipos de cáncer de piel. Tenemos el carcinoma o cáncer de piel no melanoma, que sería el cáncer de piel que es menos agresivo y que también, un dato positivo, es el que más está en la población, el más común. Y teníamos estos dos tipos, el de las células escamosas y el de las células basales, siendo el de las células basales el principal. 8 de cada 10 personas que tienen un cáncer de piel es de células basales, ¿vale? Y, por otro lado, tenemos el melanoma,
que es el cáncer más agresivo, pero la parte, vamos a decir, positiva, ¿no?, por ver un punto positivo, es que solamente supone el 1% de los cánceres de piel, ¿vale? Bueno, hablando un poquito de datos, ¿no?, de lo que es la epidemiología, pues decir que la incidencia a nivel mundial está aumentando y se entiende que principalmente es porque hay poca concienciación. Entonces, charlas como esta, que acerca a la población la importancia de prevenir el cáncer de piel y cómo hacerlo, pues arroja un poquito de luz y es muy importante. Decir que la incidencia sobre todo está aumentando en Europa, en Estados Unidos, en Australia, no en países tan africanos, por ejemplo, o de un color de piel más oscuro, y es justo por eso. Porque el pigmento, el color de piel, también nos protege un poco más y viceversa si somos de una piel más clara. Bueno, decir que 1 de cada 3 cánceres es un cáncer de piel, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, luego lo desarrollaré un poquito más. Hay muchas formas de prevenirlo y hay muchas formas de diagnosticarlo de una manera temprana, a diferencia de otros tipos de tumores. Y bueno, decir que la importancia, ¿no?, y la relación que tiene con el sol es primordial, ¿vale? Como comento al final, la localización es accesible, está en la piel. Entonces, si nos hacemos una correcta autoexploración, vamos a poder tener un buen diagnóstico precoz. Si vamos viendo que algo está apareciendo raro, pues acudir al médico de cabecera, que nos deriva al dermatólogo, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de los factores relacionados con el aumento de incidencia. ¿Por qué se cree, por qué se sabe que está aumentando el cáncer de piel? Pues uno de los principales puntos sería el envejecimiento de la población, ¿no? Cada vez vivimos más años, por tanto, hay más probabilidad, hay más papeletas, aunque suene feo, ¿no?, pero hay más papeletas de que tengamos. ¿Por qué? Porque también estamos más tiempo, más años de vida, exponiéndonos a ese sol y a esa radiación ultravioleta. Otro punto importante, la reducción de la capa de ozono, ¿no? Al final, la capa de ozono, digamos que sería esa primera defensa que tiene el planeta, ¿no?, y que tenemos nosotros, los seres vivos, para protegernos de esa radiación solar. Si la capa de ozono se deteriora, ese filtro es menor, por tanto esos rayos nos van a incidir a nosotros con mayor agresividad. Y bueno, estos últimos 3 puntos, tanto el aumento de actividades al aire libre, el cambio en los estilos de vestir y la cultura del bronceado, es algo que también hace años atrás no se veía tanto, ¿no? Es verdad que España es un país con un sol, tenemos prácticamente 300 días, si no algo más, de sol al año, y somos una cultura pues también muy sociable, muy social, de salir a la calle, ¿no? Entonces eso hace que nos expongamos más al sol. También aparte de eso, pues están las actividades al aire libre, ya sean sociales, recreativas o lúdicas, ¿no?, deportivas. Cambio en el estilo de vestir, como comentaba. Hoy en día vestimos con ropa más cortita, sobre todo en época de verano, ¿no?, tirantes, que a lo mejor antiguamente no se llevaba, estábamos un poquito más cubiertos. Y esa cultura del bronceado, como comento en el último punto, a diferencia de tiempos pasados, ¿no?, que la belleza, a lo mejor el canon de belleza era una piel más clara, ¿no?, una tez más pálida, y hoy pues lo que se considera como belleza, lo que es un estándar de belleza, es pues tener una piel más bronceadita. Vale, ahora vamos a entrar en uno de los puntos más importantes, a mi juicio, que serían los factores de riesgo. La exposición solar, como ya venía yo mencionando un poquito, es el principal factor de riesgo del cáncer de piel, ¿vale? Y aquí entendemos 2 tipos de exposición solar. Está la exposición solar aguda e intermitente, que es aquella que, solemos hacer más o menos, voy a decir la mayoría, que no nos dedicamos a una profesión que trabaje en el exterior, que ahora voy a esa parte, que es, pues, llega la época de verano y salgo a la calle más, hace más buen tiempo, como comentaba, y es intermitente por eso, porque sobre todo es en una época del año, pero me expongo mucho. Y por otro lado, como por contraposición, tenemos esa exposición que se dice crónica y que es gradual, ¿no?, que es la de trabajadores que trabajen pues en el exterior, expuestos al sol. Albañiles, jardineros, pescadores,
agricultores, ¿no? Que, bueno, pues durante toda la época del año están expuestos al sol y que ha ido siendo progresivo a lo largo de esa vida laboral. Vale, vamos a hablar de las quemaduras solares como otro factor de riesgo. Y aquí hago mucha importancia, sobre todo en una primera etapa de la vida, ¿vale? Es muy importante prevenir esas quemaduras solares hasta durante toda la vida, pero sobre todo en la infancia y en la adolescencia. ¿Por qué? Pues mira, como ahí pongo, las quemaduras solares intensas en la infancia o en la adolescencia duplican el riesgo de melanoma, que como comentaba antes es el cáncer más agresivo, el que sobre todo hay que intentar evitarlo y tenemos mecanismos. El 80% de los daños causados por el sol en la piel se produce antes de los 18 años, ¿vale? Entonces estos son datos alarmantes. Por ende, ¿dónde está un punto importante donde tenemos que hacer hincapié? Pues como comento ahí, como remarco un poquito en una letra azul, que es imprescindible que el hábito de fotoprotección, ¿vale?, de los mecanismos que tenemos para protegernos del sol, se adquieran desde muy temprano. Entonces, esto se lleva a cabo desde los padres inculcando a los hijos en qué medidas tienen que tomar para protegerte del sol y la importancia. Por eso marco ahí lo de la responsabilidad, la gran responsabilidad que tienen los padres. Otro punto que recalco en negrita, y lo recalco entero, es porque no se debe exponer el sol a los bebés. A un bebé de menos de 6 meses no se debe exponer al sol, ni aunque sea con crema, no se debe exponer al sol. Ahora, a partir de los 6 meses, se seguiría diciendo lo mismo, no se debe exponer al sol, pero si es con protección y de manera indirecta, es decir, que el sol no le esté dando directamente, sino que el sol que rebota en un espejo, el sol que rebota en un cristal, que rebota en la pared, ese sol que no se puede evitar, lógicamente, siempre y cuando lleve una protección, no es igual de dañino, no es igual de perjudicial, ¿vale? Decir eso, como fotoprotección, no es solamente la crema solar, ¿no? Pues es aconsejable que los niños lleven gafas de sol, lleven gorra, camiseta, estemos bajo una sombrilla siempre que podamos, ¿no? Y bueno, pues decir que lo que en una etapa de la vida temprana puede ser una quemadura, que a lo mejor no le damos la importancia que tiene, en un futuro puede desarrollar una enfermedad. Entonces, es importante tener ahí una conciencia. Las lámparas de bronceado, que es algo que quizá en España no tenemos tan inculcado, esa cultura de broncearse antes del verano, como tenemos tan buen sol, es verdad que no somos tan propensos a ir a sitios donde existan estas lámparas de bronceado, que son las típicas que te tumbas ahí y da una luz ultravioleta, también pueden ser verticales, ¿no? Súper de riesgo y bueno, muy a evitar, porque, como bien pongo ahí, pueden emitir hasta 3 veces más radiación ultravioleta que el sol de mediodía, ¿vale? El sol de las 2, de las 3 de la tarde, pues imaginaros 3 veces eso, ¿vale? Nos va a producir un envejecimiento en la piel, porque los rayos UVA, que luego hablaré de ellos más detenidamente, nos producen un envejecimiento en la piel, y uno de los puntos más importantes es que en personas que utilizan la lámpara de bronceado antes de los 30 años tienen un riesgo de hasta el 75% más que otra persona de tener un melanoma, lo cual es alarmante, ¿no? Metiéndonos un poquito en el factor de riesgo, que sería el fototipo, ¿no? Como veis, hay una escala de 6 grados que al final hacen referencia a los grados de pigmentación de la piel, ¿no? Personas con la piel más clarita, más rosada, y personas con la piel más oscura, ¿no? Hay personas, como sería el tipo 1 y el tipo 2, que ese tipo de piel no tiende a broncearse. Entonces hay personas que van al sol, se exponen, o sea, van a la playa, se exponen, o a la piscina, sistemáticamente, y no aumentan ese bronceado, o les cuesta muchísimo, por no decir que no consiguen nada. Se están exponiendo a esa radiación, que es mucho más dañina en esas personas que en una persona con un fototipo más oscuro, ¿vale? Independientemente del tipo de piel, hay que echarse crema, ¿vale? Y hay que utilizar los demás factores de protección, como puede ser llevar una gorra, como puede ser, como decía antes, camisetas, gafas de sol, estar bajo una sombrilla, sobre todo en las horas que incide más el sol, ¿vale?
Entonces, bueno, pues eso, remarcar que hay fototipos de piel que no van a broncearse. Por tanto, no tiene sentido alguno que con la cultura del bronceado que tenemos nos expongamos a tumbarme en la toalla y que me dé ahí el sol, independientemente de que lleve crema, porque al final la crema nos protege, pero no evita completamente, no crea una capa protectora total como es un muro, ¿no? El muro no pasa el sol y no pasa la radiación. Vale, los nebus, que son los lunares, hay que tener una especial importancia en aquellas personas que, bueno, tengan algunos de estos, vamos a decir, requisitos, ¿no? Por un lado, personas que tengan lunares y que tengan antecedentes familiares o personales de haber tenido cáncer de piel. Por otro lado, que presenten más de 50 lunares en el cuerpo, que estén en tratamientos con fármacos inmunosupresores, ¿no? Y aquí, bueno, pues como asociación que luchamos contra el cáncer, sabemos que la quimioterapia y la radioterapia suprime el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, importante en ese tipo de personas, y por eso se dice, y desde los oncólogos proclaman tanto el no exponerse, al sol y siempre utilizar protección independientemente de que esa exposición solar sea indirecta. Los carcinógenos químicos, que vienen a ser pues factores de riesgo, la polución, la contaminación de los coches, el tabaco, eso digamos que es un agente externo que también es perjudicial para desarrollar un cáncer de piel, ¿no? Y una persona que tenga más lunares. Y, como comentaba antes, las radiaciones ultravioletas, ¿vale? Las radiaciones ionizantes, que es el último punto y que está marcado en negrita, pues son lo que muchas de las que aquí presenta habéis pasado por esa radioterapia, ¿no? Esa radiación ionizante no es más que esa radioterapia, y la cual esa piel hay que protegerla mucho más que una piel sana, porque la exposición solar va a ser mucho más dañina, ¿vale? No te defiende igual una piel, aunque luego lo comentaré un poquito más, una piel sana que una piel que ha sido irradiada. Bueno, pues ya entramos en los mecanismos, ¿no? En qué podemos hacer nosotros para protegernos frente al sol, frente a los rayos malos que tiene el sol, digamos, y evitar ese posible, pues, cáncer de piel, ¿no? La fotoprotección hace referencia, como decía antes, no solamente al factor solar, es decir, a la crema solar o la bruma o el spray, sino que hace referencia a todos los mecanismos, ya sea, pues eso, ropas, camisetas, que por ejemplo hay algunas camisetas, aunque todavía esto no hay mucha evidencia científica de que nos proteja más, pero hay cierta ropa, por ejemplo en el Decathlon hay camisetas que tienen protección solar, lo que hace es que, digamos que tiene una barrera mejor que una camiseta a lo mejor pues más porosa, más de lino, frente a esos rayos de sol. Y bueno, por supuesto, fotoprotección como puede ser una sombrilla en la playa, como son una gafa de sol, como es una gorra, ¿vale? Los efectos dañinos del sol vienen dados por dos tipos de radiación, la UVA y la UVB, ¿no? La UVA es la que nos produce alergias solares y fotoenvejecimiento, es decir, la que nos envejece la piel. Si veis bien, esa imagen primera es un caso real, es un camionero canadiense que durante 28 años, pues trabajando de camionero, expuesto obviamente en el lado de conductor por el que más le daba el sol, pues podéis ver cómo hay dos mitades de la cara y una está mucho más envejecida, ¿no? La que ha estado expuesta al sol. Entonces, protegernos del sol, utilizar también crema solar, es no solamente para protegernos de la quemadura, sino para protegernos del envejecimiento. Y bueno, los rayos UVB son aquellos que, por un lado, nos broncean y también son los que, cuando nos incide muchísimo ese sol, nos exponemos demasiado, pues acaban produciendo esas quemaduras. Y como digo y como recalco al final, ambos tipos de radiación producen cáncer de piel, ¿vale? Entonces, cuando miremos una crema solar, que luego yo lo menciono de nuevo, es importante que tenga fotoprotección tanto de UVA como de UVB. Vale.
Esta diapositiva yo la considero una de las más importantes porque aquí digamos que explico, que englobo, que recojo los mecanismos que tenemos para protegernos. Por un lado, importante que el factor de protección sea igual o superior a 30, ¿vale? Y aquí voy a pararme un poquito para explicar, porque hay un poquito de mitos, si yo me pongo un factor de 30 o me pongo un factor de 50, significa que estoy 30 minutos protegido, o el de 30 me lo pongo en las primeras horas del día y el de 50 en las horas que el sol está más alto y incide más. La realidad es que el factor de protección, sea el que sea, si yo, por ejemplo, yo que tengo una piel muy clara, me quemo sin echarme ningún tipo de protección en 4 minutos, ¿vale? Que más o menos es algo realista, yo en 4 minutos expuesto al sol me quemo. Significa que esos 4 minutos lo multiplico por el factor de protección que tiene esa crema. Es decir, si yo me quemo en 4 minutos y me echo crema de 30, significa que me protege 4 veces 30, 120 minutos, ¿vale? Si me echo de 50, pues sería un poquito más de 3 horas. Pero esto obviamente es probado en laboratorio. Entonces, ¿qué quiero decir? Que por eso en el segundo punto digo al final que es importante renovar al menos cada 2 horas. ¿Por qué? Porque en condiciones de laboratorio, que es donde se ha probado, yo no sudo igual porque el sol me está dando, tengo calor, sudo, me echo la crema y a veces no espero esa media hora hasta exponerme al sol, sino que me la echo, me pongo a jugar, me pongo a correr si estoy haciendo una actividad deportiva o me meto en la playa, y por mucho que mi crema sea resistente al agua, hay parte que se va a ir, ¿no? Entonces, lo que se entiende en condiciones perfectas de laboratorio no es la realidad. Por tanto, me eche crema de 30 o crema de 50, tengo que reciclarme la crema con un mínimo de 2 horas, ¿vale? Y no dejarlo más. La recomendación es, si tienes un fototipo de piel más claro, no te plantees comprarte de 30, vete a la de 50. No pasa nada, si encima asumiendo que no tenemos un tipo de piel que vamos a coger color y que vamos a poder broncearla, ¿qué sentido tiene que me eche una crema que me va a proteger durante menos tiempo? Y que si encima, pues eso, sudo, me meto en el agua, lo que sea, voy perdiendo un poquito de fotoprotección. Si podemos evitarlo y tener la de 50, siempre mejor. Por otro lado, importante, ¿no? el evitar las horas centrales del día, que hay una recomendación que me acuerdo que nos comentó un dermatólogo en una charla que estuvimos hace unas cuantas semanitas, y un consejo que es: si mi sombra es más grande que mi altura, está bien que me exponga al sol, evidentemente con mi protección. Y si mi sombra no es más grande que mi cuerpo, que son en las horas centrales del día, porque el sol está más arriba, más vertical, y mi sombra va a ser mucho más pequeña, no hay que exponerse al sol, hay que evitarlo. ¿Quiere decir esto que yo, si estoy en la playa, no puedo dar mucha chapuzón? Evidentemente no, pero con protección, siempre que pueda, y evitando tomar el sol como tal, como actividad. No, me pongo a las 12 o a las 3 de la tarde o a las 2, me tumbo en mi toalla y me pongo a tomar el sol. Estamos corriendo un riesgo, esa es la realidad. Bueno, decir que es importante que esa exposición sea gradual, que no el primer día de verano ya coja y me eche 12 horas en la playa. No este típico, como digo yo, dominguero, ¿no? De echar el día entero en la playa, independientemente de que sea con crema o no, hay que exponerse gradualmente, intentando que siempre sean pues las primeras horas del día, ese primer sol, y poquito a poco ya me voy exponiendo más, pero que sea gradualmente. Supongo que más o menos todos sabréis, pues eso, la importancia añadida que tiene el protegernos cuando estamos en la nieve o en el agua o en la arena, porque tanto el agua, la nieve o la arena reflejan, hay cristales, el agua como tal hace de espejo y refleja esos rayos. Otro mito también que hay es que en días nublados no hace falta echarte crema porque no te quema, porque las nubes nos protegen. No es cierto, porque lo que hace las nubes es que los rayos que rebotan con la superficie vuelvan a rebotar en esa nube, porque hace un efecto pantalla y los rayos incidan. Por tanto, no. Es importante también estar protegidos en días que son nublados. Y bueno, el último punto, que ya lo llevo comentando
desde bien temprano, desde el comienzo de la exposición, ¿no? Pues el uso de gafas solares, gorros, sombrilla y una ropa adecuada. Vale. Hemos hablado de la prevención primaria, es decir, cosas que tengo que hacer para prevenir la aparición de un posible cáncer, ¿no? Y ahora vamos a qué cosas tengo que hacer yo para saber si puedo estar desarrollando un cáncer de piel o si lo tuviese, ¿no? Pues el punto más importante no es cómo realizar un diagnóstico precoz. Aquí lo más importante es la autoexploración. Es decir, que yo, que por ejemplo tengo muchísimos lunares, pues tenga un seguimiento y me los analice, me vea que no tengo ninguno nuevo, que no tenga ninguno raro, extraño. En cuyo caso, muchas veces, como nos comentaba este dermatólogo, los lunares por los que más nos preocupamos luego son los que menos tienen importancia. Pero bueno, no importa. Acudimos a nuestro dermatólogo de manera rutinaria o si tenemos muchos lunares y si no, pero vemos alguna cosa que nos alarma, acudimos y que nos lo descarte. Hay campañas de screening que son un cribado, ¿no?, en aquellas personas pues que van a tener un riesgo añadido. Como digo, pues personas, por ejemplo, con más lunares en el cuerpo. Y bueno, el último punto, muy importante, que al final de esta charla pues tiene parte de eso, ¿no?, de acercar a la población y a la población que es de riesgo, que al final el paciente oncológico es una población de riesgo, de la importancia de la prevención del cáncer de piel y también a acercar a ese personal sanitario, aunque no sea específico, otro tipo de médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, todos los personales sanitarios, que no son los dermatólogos, pero que tengan un conocimiento mínimo para, si ellos interpretan que algo pueda ser alarmante, pues decir, oye, deberías o derivarnos al dermatólogo. Hacer esta parte bien lo que va a hacer es que disminuya pues dos puntos importantes. La morbilidad asociada al tratamiento quirúrgico, es decir, si yo tengo un lunar que sospecho que pueda ser malo y acudo al dermatólogo rápido y resulta que es malo, pues la cirugía va a ser pequeñita. Vale. Si yo me lo dejo o no me exploro y no me doy cuenta, y cuando me doy cuenta ya ese lunar o ese tumor ya es más grande, evidentemente esa cirugía va a ser mayor y hay que ver si nos puede haber afectado a algún otro tipo de órgano, ¿no?, o de tejido. Y este punto va muy en correlación con el segundo, con la mortalidad asociada a esas formas avanzadas de la enfermedad. Es decir, si lo pillamos todo a tiempo, pues evitamos esa palabra tan fea que todos conocemos, ¿no?, que es la metástasis, ¿no? Y sobre todo, como digo, fundamentalmente en el melanoma, que es el más agresivo. Vale, aquí ya me voy a ir yendo un poquito a la segunda parte de la charla y ya para finalizar quiero hablar un poquito de las diferencias de piel, ¿no? Porque una piel sana es lo que todo el mundo entiende por una piel que es lisa, que es suave al tacto, ¿no?, que está bien hidratada, que no está seca, que el tono es uniforme y bueno, la sensibilidad es normal y no está irritada, no hay un enrojecimiento, ¿no? Eso es una piel normal, no sana. La piel radiada, la piel que ha sufrido un tratamiento de radioterapia, pues al final se parece mucho a una piel que ha sido expuesta al sol y que ha generado una quemadura solar, produciendo a veces ampollas, despellejamiento, ¿no?, lo que ahí pongo desprendimiento de la piel, enrojecimiento, hinchazón, nos puede doler incluso, ¿no?, inflamación. Y la piel cicatricial es esa piel después de haber tenido una herida, ya sea por una intervención o ya sea por otro tipo de lesión, que es un tejido fibroso, un tejido conectivo que se une y es muy sensible también. Por ende, la pregunta, ¿tengo que cuidarme más la zona radiada o una zona con una cicatriz que mi piel sana? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque como comento y como decía ya antes, una piel que ha sido radiada o una piel donde tengo una cicatriz es mucho más sensible a agentes externos como en este caso, centrándonos, ¿no?, en todo el tema de la prevención de cáncer de piel, el sol. El sol al final va a incidir más porque no es una piel sana que nos va a proteger un poquito mejor, ¿vale? Y bueno, ya llegando a la parte del cuidado de la cicatriz, es muy importante 4 puntos, ¿no?, que sería, por un lado, respetar el proceso de curación, es decir, lo que primero es una herida, tenemos que ir
dejándole que cicatrice, que se unan, que los puntos de sutura no los quiten, no se absorban, dependiendo, ¿no? Se una esa cicatriz y poquito a poco la costrita que nos quede se vaya cayendo. Más o menos, dependiendo en la zona, los puntos de sutura se van quitando en 5 o 7 días cuando es en la cara y hasta 15 en otra parte del cuerpo. Importante realizar el masaje para la cicatriz, que ahora voy a hablar de ello un poquito más detenido. Hidratar adecuadamente la piel, ya sea hablando, evidentemente, cuando ya la cicatriz se ha cerrado, ¿no? En el primer momento en el que ya no hay una herida. Entonces, en ese momento hay que hidratar bien y proteger, por supuesto, del sol. Igual que una piel radiada, ¿vale? Proteger con crema solar y proteger, si se puede, con la propia ropa, ¿vale? No me echo la crema y la expongo al sol, porque ya es suficiente, porque no es suficiente. Lo mismo con una piel radiada. Y bueno, aquí para hablar un poquito del masaje de la cicatriz, que es muy importante, y el cómo realizarlo muchas veces ni se sabe ni se enseña bien. Entonces, cuando tenemos una cicatriz, ¿vale? El punto número 1 sería en esa, como digo, la cicatriz en el momento en el que ya no hay costra, ¿vale? Ya vemos la cicatriz, aunque esté rosadita, aunque esté algunas veces un color más moradito, pero ya no haya parte que esté todavía con herida. Entonces, en ese momento tenemos que hacer desde la cicatriz, tocándola. Yo sé que a veces da un poquito de sensibilidad, de sensación, pero hay que hacer masajes circulares en esa cicatriz, ¿vale? Luego, cogiendo esa cicatriz, hay que movilizarla arriba y abajo. En tercer lugar, en la línea de la cicatriz hay que llevarla en ambas direcciones. Y por último, despegarla, ¿vale? Esa imagen lo que hace referencia a despegar, si la cicatriz estaría aquí, despegarla, pegar un pellizco. Como todo, del primer día no hay que hacerlo tan agresivo como poquito a poco el tejido irá cediendo y permitirá que seamos más agresivos, porque al final hay que hacerlo para que esa piel se quede bien despegada y esa cicatriz no se quede adherida, es decir, no se quede compactada porque ha habido un corte. Ahí luego se ha unido todo, pero ahí la piel, como enseñaba antes, la epidermis no se queda perfecta con la epidermis, la dermis, ¿no? y demás tejidos no se quedan perfectamente pegados. Hay veces que se compacta todo de mala manera y por eso el masaje de la cicatriz es súper importante para que no se quede esa adherencia, es decir, que no se quede esa resistencia y luego nos permite hacer vida normal sin generar ninguna resistencia, ninguna molestia. Y bueno, con esto doy por finalizada la charla y quería recordar un par de frases que son importantes. La piel tiene memoria, entonces es importante cuidarla y decir que el mejor tratamiento es una correcta prevención. Así que nada, muchas gracias.